Ya conocemos a los rivales de España en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y vamos a analizar un poco a cada una de esas selecciones y ver un poco cómo puede ser el cuadro posterior para la selección española, teniendo en cuenta si pasa primero o segundo. Lo analizamos en el canal de fichajes.net. Ya conocemos los grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 después de una gala bastante extensa con la presentación de la mascota y la nueva canción. Ya conocemos los 8 grupos de la cita mundialista que se disputará entre noviembre y diciembre. Hay que mencionarlos un poco, pero ya los tenemos aquí en pantalla y ya todos los conocemos muy bien. Pero vamos a destacar un poco lo que es el grupo de España. Al final España, creo que por lo menos en el sorteo, no ha tenido tanta suerte, pese a que es favorita a clasificar. Yo creo que cualquier escenario eventual, España hubiera sido favorita a clasificar en su grupo, pero la mala suerte es que tendrá que disputarse posiblemente contra el Coco del Bombo 2 ese primer puesto para la siguiente fase, que después veremos puede ser importante de cara a lo que te puedas encontrar tanto en octavos como en cuartos. Primero vamos a ir revisando primero poco grupo a grupo, Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Yo creo que por lo menos en ese grupo Países Bajos parte con leve ventaja, pero yo creo que Ecuador y Senegal pueden competirle mucho y hay que ver cómo llega Qatar en su cita. En el grupo B, Inglaterra parte igual como mucho favoritismo. Hay que ver quién sale de ese grupo, de ese playoff europeo entre Ucrania, Escocia y la selección de Gales. Pero yo creo que Inglaterra por ahí parte como favorita y hay que ver cómo puede competir esta generación joven de Estados Unidos y una Irán que es una selección que siempre ha mostrado mucha solidez pese a no poder trascender mucho en este tipo de competiciones. En el grupo C, si vemos una Argentina con mucha posibilidad de clasificar, México y Polonia parten como rivales principales para, entre comillas, pelearse ese segundo puesto y hay que ver cómo llega Arabia Saudita, que en verdad en estas competiciones nunca han rendido por lo menos al nivel de los principales equipos. En el grupo D vemos una Francia también principal como un equipo muy competitivo y capacitado para poder pasar de primero. Dinamarca, que ya lo vimos en la Eurocopa, es una selección muy interesante. Túnez, que al final es una selección que le cuesta mucho competir en estos escenarios, pero que ha logrado clasificar después de un gran rendimiento en las eliminatorias africanas, y un playoff que saldrá del ganador entre Perú, Emiratos Árabes y Australia. A priori, si clasifica Perú, yo creo que Perú y Dinamarca podrían pelear por ese segundo puesto, pero al final, si no es Perú, posiblemente Dinamarca sí pueda partir con mucha más ventaja. Como ya mencionamos, Francia como principal favorito. En el grupo F vemos a Bélgica superior a todos sus rivales, pero Canadá, Marruecos y Croacia no creo que sean rivales sencillos para Bélgica, teniendo en cuenta que Bélgica, pese a tener una generación muy buena, tampoco ha terminado de dar el callo después de lo que fue esa Copa del Mundo 2014, donde llegó a cuartos de final, pero después de eso su rendimiento no ha ido a más, no ha ganado títulos importantes y al final queda un poquito a deber, y yo creo que este grupo le puede medir un poco hasta dónde puede llegar. En el grupo G, un grupo muy parecido al que tuvo Brasil en la edición de 2018, se enfrentará a Serbia, Suiza y a Camerún, un grupo donde Brasil parte como principal favorito y yo creo que al final Serbia y Suiza podrían pelearse por ese segundo puesto, aunque hay que decir que Camerún en la Copa Africana de Naciones mostró un rendimiento bastante positivo y yo creo que no va a ser un rival sencillo para ninguna de las dos europeas. Y en el H vemos a Portugal y Uruguay como principales favoritos al 1 y 2. Ghana y Corea del Sur son selecciones a mi criterio muy interesantes con futbolistas muy buenos como Heung-min Son, como Thomas Partey. Hay que ver hasta dónde pueden competir, pero a priori Portugal y Uruguay parecen ser las dos selecciones que se pelearían por el primer puesto. Y ahora vamos a irnos al grupo de España, donde España tendrá, como ya mencionamos, un primer rival bastante complicado, o por lo menos en el bombo tuvo un primer rival bastante complicado, que es la selección de Alemania. Al final hay pocas cosas que decir de Alemania. Después de lo que fue el fracaso de 2018, hubo un cambio de entrenador, llegó Hans-Dieter Flick, la selección también tuvo su proceso, mejor dicho, con Joachim Löw tuvo su proceso en la Eurocopa, llega Flick después de eso. Flick ha comenzado a imponer una dinámica bastante interesante, un equipo muy ofensivo, que entre comillas se parece mucho al Bayern Múnich, con el que terminó ganando la UEFA Champions League. Es un equipo, como ya vemos, tiene jugadores de primer nivel, como Timo Werner, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Schüle, Neuer, Rüdiger. Al final es un equipo que yo creo que deja pocas dudas, es una selección que no sé si ya estará al nivel de las principales favoritas, pero yo creo que por lo menos no se le puede descartar para poder llegar muy lejos en la competición, y al final, como ya todos sabemos, Alemania es Alemania y es una selección que en este tipo de competiciones mayoritariamente siempre compite a un alto nivel. Yo creo que Alemania va a ser el principal rival de España por ese primer puesto, hay que ver posiblemente con ese partido clave que se enfrenten, aunque yo creo que destacaría más la diferencia de goles que puedan sacar ambas selecciones con el resto de sus rivales, porque posiblemente ahí esté la llave para poder pasar primero, no simplemente en el enfrentamiento directo entre ambos,
donde yo creo que por lo menos España de manera reciente ha tenido mejores resultados que Alemania cuando se han enfrentado uno contra uno. Después de Alemania aparece la selección japonesa. Japón es un equipo que comenzó muy mal su proceso eliminatorio para Qatar, después mejoró, mostró mucha solidez, tiene jugadores interesantes como Minamino y Kubo. Al final es una selección que, como nos ha acostumbrado Japón en estas citas mundialistas, busca ser ofensivo con un 4-3-3, interiores bastante interesantes, jugadores en ataque muy desequilibrantes. A priori es la selección que más le podría competir a Alemania y España. Yo lo veo complicado, pero hay que decir que en 2018 Japón estuvo muy cerca de eliminar a Bélgica en octavos de final, y yo creo que deja la sensación de ser un equipo que, si no consigues llegar a tu mejor rendimiento, ellos pueden sacarte mucha ventaja y a partir de ahí sacarte puntos. Yo no descartaría a Japón, teniendo en cuenta que es la tercera selección a mi criterio más fuerte de este grupo. Y después nos vamos a ese repechaje. Como ya mencionamos, se enfrentarían al ganador entre Costa Rica y Nueva Zelanda, clasificaría a la fase de grupo del Mundial. Costa Rica es una selección que mostró buen rendimiento en la CONCACAF. Hay que tener en cuenta que no es la misma selección que en 2014 llegó a cuartos de final. Todavía sigue teniendo a Keylor Navas, un portero de primer nivel europeo, un portero que te sigue salvando en muchas cuestiones. Al final yo creo que es el punto competitivo más alto. Tiene una generación de futbolistas que todavía está desde el 2014, es decir, hay experiencia en Copas del Mundo. Al final la única duda que deja es que no tiene jugadores más allá de Keylor Navas en el primer nivel europeo. Yo creo que para competirle a España y a Alemania necesita tener un poco de ese talento para poder por lo menos soñar con poder rasgar la clasificación. Y después aparece Nueva Zelanda que a priori es la más débil de todas las selecciones que hemos mencionado. Al final solo tiene a Chris Wood como principal pieza ofensiva y jugador que juega en una principal liga europea. Es una selección que se ha adueñado de Oceanía después de que Australia se fuera de la competición para competir en Asia, pero al final no es un rival que te deje la sensación de que te pueda complicar mucho. Yo creo que al final, como ya mencionamos, en el grupo de España existen muchas posibilidades de que España pueda pasar. Mejor dicho, yo creo que no hay dudas de que España va a poder clasificar a octavos de final. La única duda es ver si quedaría primero o segundo. Y ahí vamos a analizar un poco también cómo queda el cuadro, porque no solamente se sortean los grupos, sino que los cuadros se terminan definiendo poco a poco. Ya hay eventuales rivales ya te puedes plantear un poco cómo puede ser tu cuadro, eventuales rivales en octavos y en cuartos. Y vamos a analizar un poco ese contexto. Si España termina primero de su grupo, aquí dejamos el grupo otra vez en el grupo E. Si España queda primero del grupo, se enfrentaría al segundo del F, que como ya mencionamos, y le vamos a volver a poner los grupos, sería el que salga de Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. En este contexto nos podemos plantear que si no es Bélgica, que Bélgica a priori sería primera, Canadá, Marruecos y Croacia se invitarían a ser ese rival de España en octavos si termina primera. Croacia, la que ya se enfrentó en la Eurocopa después de un gran partido con muchos goles, uno de los partidos más emocionantes de la competición. Yo creo que España a priori es mejor que las tres selecciones que estamos nombrando. Al final Canadá tiene su generación, tiene un Alphonso Davies que posiblemente se recupere muy bien para el Mundial, tiene un Jonathan David en la delantera, un proceso bastante interesante que los llevó a ser primeros de la CONCACAF. Marruecos tiene jugadores como Hakimi, hay que decir que la ausencia de Ziyech posiblemente le quite muchas cosas, pero a nivel colectivo me parece de las mejores de África. Y Croacia al final, que sigue teniendo coletazos de esa generación pasada, hay renovación, pero es la última cita de Luka Modric, entonces a partir de ahí posiblemente podemos plantearnos que intentarán llegar lo más lejos posible, por lo menos acercarse a lo que hicieron en 2018 cuando llegaron a la final. Como ya mencionamos, se prevé complicado que alguna de estas tres selecciones pueda eliminar a España o hasta la misma Alemania si terminan quedando segundas en su grupo. Teniendo en cuenta este escenario de que España pueda terminar primero en el grupo E, en cuartos de final te enfrentarías al primero del G o al segundo del H. ¿Quiénes pueden ser esos rivales? El primero del G, como ya hablamos, muy seguramente será Brasil. En ese contexto, Brasil es la selección que parte por lo menos este lado bajo del cuadro del sorteo como tal. Yo creo que es la selección más fuerte. Y al final del H te puede salir un Portugal o un Uruguay. Yo creo que por lo menos en ese escenario España, posiblemente saliéndose de Brasil, puede llegar con muchas oportunidades de poder pisar unas semifinales. Pero como ya mencionamos, todo esto viene a partir de que España termine primero, porque si no queda primero, el escenario es totalmente diferente y yo creo que es mucho más interesante para analizar, porque al final podrías enfrentarte al fin y al cabo a los mismos rivales, pero en octavos de final podrías enfrentarte a Bélgica, que yo creo que ya por lo menos te eleva lo que puede ser ese primer gran reto en la fase eliminatoria, porque al final te enfrentas a una Bélgica poderosa, una Bélgica que puede
competirte muy bien con jugadores de muy buen nivel como De Bruyne, como Lukaku, y al final ya te exigiría mucho en esa primera toma de contacto. Hay que decir que por lo menos, salvo algunos grupos, naturalmente los octavos de final terminan siendo sencillos para los que terminan primero o para los principales favoritos. Como ya mencionamos, al final es una Copa del Mundo, todos los partidos hay que jugarlos y al final hay mucho nivel. Pero es preferible, y yo creo que no hay dudas de eso, enfrentarte posiblemente a una Croacia, un Marruecos, una Canadá, que a una Bélgica en octavos, después de quedar segundo en un grupo. Yo creo que al final lo más interesante es ver cómo quedaría el resto de la cuestión, porque si aquí por lo menos podemos ver que si España queda segundo en su grupo, en una eventual pase, en una eventual clasificación, España se podría competir o se vería las caras en unas eventuales semifinales al primero del B, al segundo del A, al primero del D o al segundo del C. Y aquí podemos ver varias cosas, porque el primero del B puede ser Inglaterra, el primero del D puede ser Francia, entonces a partir de ahí te tocaría un candidato principal en las semifinales. Es complicado también no buscar un rival sencillo en las semifinales, pero al final, si se te da ese escenario, posiblemente puedas esquivarlas a ambas y podrías enfrentarte en una eventual semifinal. Si todo se te da bien, después de pasar lo que pueden ser estos rivales que ya mencionamos, en otra parte del cuadro a la Argentina o a Países Bajos, que a priori no son rivales mucho más sencillos, pero yo creo que por lo menos a diferencia de Francia e Inglaterra no son equipos con mucho más nivel individual que España. Y después de analizar este escenario, los invitamos a ustedes en comentarios a decirnos cuál les parece el grupo de la muerte, si ustedes piensan que España va a poder pasar como primero o segunda de grupo, quién creen que es la principal candidata a ganar la Copa del Mundo después de ver el cuadro, que yo creo que es un punto interesante para poder ver hasta dónde puede llegar cada selección. También los invitamos a suscribirse, a dar la campanita, teniendo en cuenta que vamos a seguir día a día lo que va a ser la Copa del Mundo cuando se terminen de revelar los últimos 3 equipos que disputarán la fase de grupos, lo que vamos a hacer también en la competición para cubrirla al momento, y a su vez el mercado de fichajes de verano que se acerca cada vez más y que en mi criterio va a ser clave para muchos clubes europeos, teniendo en cuenta que va a ser una temporada que se va a cortar a la mitad por la Copa del Mundo de Qatar 2022.